para grandes y chicos. Sí. ¿Es bueno ir al cine? Sí, bueno, poder ir en familia, por disfrutar un rato, poder tomar de las palomitas del otro. La otra vez unos chicos se pusieron de acuerdo para honrar a la abuelita y llevarla al cine después de muchos años. La llevaron al cine y estaban ahí sentados viendo la película. La viejita le decía: mijito, pero en mi época los pitufos eran más pequeños. Esa abuelita, es que estamos viendo Avatar. Ubícate, abuelita. Decía, pensando en cine, quisiera recomendar una muy buena película que se estrena este próximo día jueves, acá a nivel nacional. La película Sonidos de Libertad. Quisiera que viéramos este corto tráiler, un segundito de la película. No audio, ya casi audio. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Están solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Bien. Esta es una historia basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Como ustedes saben, esta película es censurada. No la van a encontrar en Netflix, no la van a encontrar en Disney, no la van a encontrar en HBO, ninguna de estas plataformas, porque ninguna de ellas quiso patrocinar el proyecto. Porque a ellos el tema de la pedofilia no les interesa y el abuso de niños no les interesa denunciarlo. Lo que a ellos les interesa es inundar los medios a través de la ideología de género y homosexualizar a nuestros niños desde pequeños, normalizar la homosexualidad. Sí, eso es lo que a ellos les interesa. Entonces ya saben, cuando se consume contenido de ese tipo de plataformas y producidos por ellos, ya sabe qué es lo que va a encontrar. Esta producción tuvo que ser financiada por un estudio independiente por los productores de Chosen, ¿sí? De la aplicación que habla acerca de Jesús. La historia de Jesús, el mejor contenido cristiano que hay de Chosen, la aplicación. Si no la tiene, descárguela, véalo porque es simplemente maravilloso, ¿sí?
Pero ellos son los únicos que decidieron patrocinar este proyecto basado en hechos de la vida real. Es una amenaza real, es una amenaza del mundo, es una amenaza de Colombia, es una amenaza de Bogotá, es una amenaza de Ciudad Bolívar. Porque aquí en nuestra Ciudad Bolívar, en nuestros barrios, le ofrecen a nuestros niños: vámonos a la costa a atender a los extranjeros que están pagando muy bien. Y les dicen esto a los pelados y ellos piensan que es ir a servir mesas, a eso, y no tienen ni idea a qué es a lo que los van a exponer allá. Y una vez que los tienen allá, los esclavizan y es muy difícil salir de las garras de estas organizaciones. Realmente muy, muy difícil. Y buscan a la gente acá, y buscan nuestros niños, nuestros jóvenes es acá. Por eso la historia real, un norteamericano llamado Timoteo Pila, ¿sí?, quien es de esos libertadores que periódicamente levanta al Señor, ¿sí?, porque es un varón temeroso de Dios que toma esta decisión. Pero como les digo, es uno de estos varones que históricamente, periódicamente, el Señor levanta, como lo hizo con Moisés. ¿Recuerda qué hizo con Moisés? Moisés fue levantado, escogido por el Señor para traer libertad al pueblo de Dios cuando era esclavo en el desierto, ¿cierto? Era esclavo de la nación de Egipto. Ahí eran esclavos, el Señor levantó a Moisés. Después el Señor levanta, por ejemplo, a los jueces. Periódicamente el pueblo era esclavizado por los madianitas, naciones extranjeras, y el Señor levantaba jueces. Ahí levantó a Jefté, levantó a Gedeón, levantó a Barak, levantó a Sansón y levantaba jueces. Y cuando el Señor veía que su pueblo era oprimido, si Él no levantaba un libertador, Él mismo libertaba. ¿Recuerda a Daniel en el foso de los leones? El Señor aparece para liberarlo. Los 4 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, si los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel en el foso, en el horno ardiente, ¿sí?, y fueron librados por el Señor, porque Dios es libertador por excelencia. Y el caso más claro, más evidente, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el libertador por excelencia. Por eso dice la Escritura, Él es el caudillo, Él es el héroe por excelencia. Tim Dillard es un héroe, realmente, pero es un héroe imperfecto también. El héroe perfecto es Jesucristo, lo que dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, conoceréis la verdad los hará libres. Y Él dijo libertares, seréis verdaderamente libres, porque nuestro Dios es un Dios libertador. Y tomando en cuenta, digamos, esta película que se va a estrenar, el Espíritu Santo en esta mañana, y haciéndonos pensar en ese poder libertador de Dios, nos tiene un mensaje titulado de esta manera: sonidos de libertad. Los sonidos de libertad, porque todos nosotros estamos llamados a vivir en libertad. Debemos vivir en libertad. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Pero esa constante obra libertadora de Dios, el tener que estar levantando caudillos que traigan libertad, o el hecho de que Dios mismo tenga que manifestarse para dar libertad a sus hijos, nos habla de esa extraña tendencia que tiene el hombre, número 1, de esclavizar a otros, de aprovecharse de otros, o que tiene el hombre a sí mismo de esclavizarse. Porque los seres humanos somos expertos también en esclavizarnos. Nos hacemos esclavos y nos hacemos dependientes de muchas cosas que no deberíamos. Y si no tengo tal cosa, no tengo paz. Y no consigo ser feliz si no tengo tal cosa. Y nos hacemos esclavos, nos hacemos dependientes. Eso hace parte de nuestra naturaleza humana. Es por eso que en esta mañana quisiera invitarlos a reflexionar respecto a 3 cosas de las cuales todos nosotros necesitamos ser libres y necesitamos liberarnos. Y vamos a hacerlo meditando en un texto donde vemos en acción al Dios libertador.
Acompáñenme al libro Los Hechos de los Apóstoles que hemos estado estudiando durante todo este mes de agosto. Vamos a estar leyendo el capítulo 16 y vamos a ver al Dios libertador en acción. Vamos a estar leyendo cómo unos varones fueron liberados, y vamos a estar viendo dentro de ellos, de los personajes de esa historia, a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. Y como cosa rara, ¿a dónde estaba Pablo? Qué raro. Otra vez encarcelado Pablito, qué raro. Estaba en la cárcel. Usted que está siguiendo, meditando en el tiempo con Dios, vemos a Pablo encarcelado ahora de viaje a Roma para ser juzgado, ¿cierto? Pero ahí está Pablo en la cárcel. Y vamos a ver cómo vivió, experimentó Pablo el encarcelamiento en la ciudad de Filipos, la primera ciudad europea propiamente, donde ellos van a compartir el Evangelio. Dice, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 al 34. Yo lo voy a compartir en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y lea este versículo 31 bien animado conmigo y diga: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Padre bueno, el poder estar aquí, Señor, delante de tu palabra y escucharla, nos da testimonio, Señor, de la realidad de tu presencia en medio nuestro, aquí en este lugar. Escuchar tu voz es estar frente a esta persona que está hablando. Y es esto lo que te rogamos en este día, Señor, que podamos escuchar tu voz por la obra de tu Espíritu Santo. Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz. Esa misma voz que sanó a Bartimeo, no pusiste la mano sobre él, simplemente dice una palabra: ven en paz, tu fe te ha sanado. Que al salir de este lugar, estos hermanos vayan en paz, porque tú los has sanado, porque tú les has sanado, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Por eso, Padre, que todo nuestro pensamiento, nuestro sentido, nuestra mente esté conectada contigo en esta mañana. Llévate todo distractor, Señor, porque nuestro corazón y nuestra mente puedan estar atentos a ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y vemos a Pablito, el apóstol Pablo, nuevamente en la cárcel. Pero ¿cómo empezó todo esto?
él quería ir hacia el oriente, hacia Asia, y dice el capítulo 16 que el Espíritu Santo se lo impidió. Y no fue ni una vez, fueron 2 veces. Que él quiso ir al oriente y el Espíritu Santo le dijo, por aquí no es el camino. Y lo enviaba al occidente. Y él tiene una visión de un varón macedonio de esta región que se le aparece y dice, hermano Pablo, te estamos esperando. Él entendió que definitivamente no era por ese lado, que tenía que ir para el otro lado. Llega a la ciudad de Filipo, donde se encuentra con Lidia, que era vendedora de unas telas muy caras. Y esta mujer se convierte. Y empiezan a reunirse para orar y compartir la palabra ahí en esta ciudad, en la ciudad de Filipos. Y yendo al lugar de oración, atrás de él, periódicamente salía una muchacha que decía, escuchen a estos varones atentamente porque les anuncian el camino de la salvación. ¿Sí? Y cualquiera diría, no, esta muchacha está diciendo la verdad, pero hablaba, era porque tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha estaba endemoniada, ¿cierto? Mira cómo los brujos en ocasiones no mienten, porque estaba diciendo la verdad, pero era por un espíritu inmundo, ¿cierto? Hasta que un día ya Pablo ya se le colmó la paciencia, se devolvió, habló al espíritu y dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la muchacha quedó libre y nunca más volvió a adivinar. ¿Cuál era el lío? Que ella era esclava y sus captores, pues se acabó el negocio, socio. Ya no hay quien adivine, no hay quien eche las cartas, y ahora qué, la platica qué. Entonces esta gente, al verse perjudicada, dijo, no, este tipo se nos tiró el negocio. Incitaron a la multitud y metieron al apóstol Pablo con mentiras, otras cosas, lo metieron a la cárcel y allá los guardaron. Los alguaciles de la cárcel le dijeron al carcelero, métalo en el lugar más seguro, ¿sí? Déjalo allá bien guardadito. Y este bendito fue allá y los metió en el último calabozo, pero los metió también al cepo. El cepo es un trozo de madera que ajustaba las piernas y generalmente también los pies, las manos. O sea, los pies y las manos quedaban atrapados en una barra de madera. Ahora, imagínate tú, uno ya se pone acá 5 minutos acá. Un momento, por favor. Ya empieza la ciática. Pero imagínate tú, media hora, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 13, 14, 16 horas en esa posición. Uno se entume, todo duele, sangra, porque el movimiento que uno va a tener, la madera raspa el tejido, te hace sangrar, es doloroso, es incómodo. Y estos varones llevaban ahí horas, ¿sí? Estaban ahí en esa posición, ¿sí? Pero ese Pablo y Silas no son los únicos personajes de la historia. También otros personajes es el carcelero, el que los metió en el cepo. Generalmente o con mucha frecuencia, las cárceles no eran como son los de hoy en día, como es la Picota, la Modelo, esos edificios grandotes para meter esa cantidad. Generalmente eran casas, ¿sí? Entonces, comúnmente el carcelero o vivía dentro de la misma cárcel, en el segundo o tercer nivel, o vivía muy cerquita. Y es como si acá en la casa, primer piso, todos guardados, porque es donde guardamos la gente, o en sótanos, porque generalmente se metían era en sótanos, se metían a los presos. El carcelero vivía ahí, pero lo que nos deja ver la historia es que a este carcelero, de un momento a otro, la vida le cambió sin previo aviso. Porque eso es la vida. La vida nos cambia sin avisar. Nos puede cambiar en un abrir y un cerrar de ojos. Así funciona la vida. Y según nos lo está narrando el texto, este carcelero, un día normal de trabajo, guardó unos presos ahí, los metió al cepo y él se fue a dormir. Pero dice el versículo 26. Versículo 26 dice, de repente. Y subraye o resalte ese, de repente. Se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos.
Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. De repente cambió la situación de este varón. Ahora, ¿cuál fue su actitud? Versículo 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Y el problema que está enfrentando este varón, que se le armó de repente, era un problema serio. Este era un problema laboral, pero un problema serio, porque es una cosa es que en el trabajo algo falle, ¿cierto? Y se varó una máquina y no pudimos entregar un pedido, perdimos plata, o teníamos que entregar un informe y pasamos un dato equivocado, ¿cierto? En el informe, y eso es, puede ser delicado, ¿cierto? O perdimos un contrato, perdimos un negocio, eso puede pasar en el trabajo, ¿sí? Pero aquí el peligro no era una vaciada, el peligro no era una sanción, el peligro no era que lo echaran del trabajo, el peligro era que lo despidieran, pero de este mundo. El peligro era que lo mataran. Hace 20 días leíamos cómo el apóstol Pedro también, por acción de un ángel, se le escapó a 16 guardias. ¿Recuerda la historia? ¿Y cuál fue el destino de esos 16? ¿Qué hizo Herodes? Los mandó a matar. Porque ese era el castigo. Se le volaba alguno, era su vida, era la vida del carcelero por la vida de los presos. Si se le volaba alguno, él tenía que pagar con su propia vida. El problema era serio, la situación era delicada, la crisis era real. Pero como dice la canción, el verdadero problema no era el problema. El verdadero problema era la actitud que estaba tomando el carcelero en medio de este problema. Ese era el verdadero problema, porque él se quería matar. Y esto nos habla de la primera cosa en la cual nosotros tenemos que ser liberados, o el Señor nos quiere hacer libres, y es que necesitamos ser libres de la inestabilidad emocional. Porque ese tipo era un problema, sí era un problema real, era un problema serio, pero este tipo ya se quería era matar. Y lo peor que puede pasar cuando enfrentamos una crisis es agrandarla a nosotros con nuestra mala actitud. ¿Le ha pasado alguna vez que usted queriendo arreglar un problema resulta desagrandándolo? Generalmente pasa eso cuando tenemos un mal manejo de nuestras emociones. Un mal manejo emocional. Resultamos agrandando el problema. A veces somos como Kiko en la pileta. ¿Usted recuerda ese capítulo? Que Kiko se está ahogando y sale don Ramón a sacarlo y está en la pileta y me ahogo y el agua le daba acá. ¿Sí? ¿Recuerda ese capítulo? A veces somos así. Realmente el agua está por acá, pero nuestras emociones nos hacen ver como si estuviéramos ya ahogados. Y eso generalmente pasa cuando nuestra actitud no es la correcta, cuando somos inestables emocionalmente. Porque hay algunos que aún estando en Cristo no consiguen tolerar la frustración. O sea, cualquier cosita que falla, se desesperan y explotan con todo el mundo. El problema es que estamos en un mundo fallido, donde las cosas fallan con mucha frecuencia, en un mundo caído. Y necesitamos aprender a tolerar la frustración cuando las cosas fallan, porque periódicamente vamos a enfrentar eso. Algunos, como les digo, se desesperan, se agarran con el uno, se agarran con el otro. ¿Sí? Algunos terminan con la pareja y que se van a cortar las venas. Es que me corto las venas, es que saco la espada y me mato literalmente. Entonces esa inestabilidad emocional también se evidenciada en esa tendencia que tenemos nosotros a siempre estar pensando lo peor. ¿Has visto lo difícil que nos es pensar lo mejor? Piensa en eso. Manda el chico a la tienda, tiene 8 o 10 años, lo mandó y el chino se demoró 45 minutos por los 200 de cilantro. Y uno ya se pone a pensar así.
Uno no va a decir, se encontró con el tío y está comiendo milhojas en la panadería. Uno no piensa eso. Sí, pero realmente está pensando lo peor, algo malo le pasó. ¿Sí? O algunos de nuestros hijos vienen Transmilenio, le fueron a la universidad, vienen Transmilenio, vienen morados, llegaban a las 8 y eran son las 9:15 y no llega. Y eso fue que les quemaron el bus otra vez. Y eso fue que les estrelló eso. Steven Spielberg les queda chiquitico a algunos. Se montan en unas películas y realmente esa es nuestra tendencia natural. Y eso fue lo que le pasó a este carcelero. Versículo 27, el carcelero despertó, abrió las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada, estuvo a punto de matarse. ¿Por qué? Porque pensaba que los presos se habían escapado. Y una de las lecciones que nos está dando el Señor es que sin importar la situación que nosotros estuviéramos pasando, no debemos anticiparnos o adelantarnos al desenlace. Eso está en la mano de Dios. Está en la mano del Señor. Este carcelero se estaba anticipando. Afortunadamente vino la intervención de Pablo. Y dice el versículo 28. Pablo muy posiblemente desde abajo lo alcanzó por allá. Dice, pero Pablo le gritó, no te hagan ningún daño. Todos estamos aquí. Como diría el salmista, era Juan Luis Guerra que dice, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Sí? Esa es la expresión de Pablo. Así que dime su hermano, espérate de esa manera y no te desesperes. No te desesperes, por favor, no te desesperes. Versículo 29, ¿qué hizo el carcelero? Pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Temblando, asustado dentro de ellos. Después los saca aparte y les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira el tremendo impacto que causó el buen testimonio de Pablo y de Silas. Porque honestamente, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, hablemos de otro, chismosiemos de otro. ¿Qué haría la mayoría de gente, cierto, en esa posición, que usted está metido en el cepo ahí durante varias horas, se le soltaron, cierto, las cadenas, ve la reja abierta por ahí para salir, no está el carcelero por ningún lado? ¿Qué hubiera hecho la mayoría? Paticas, ¿para qué las tengo? Hubiera hecho la mayoría, ¿cierto? Si hubieran volado. Pero Pablo y Silas no se volaron. Y por lo visto no dejaron que ninguno lo hiciera. Porque dijo, todos estamos aquí. Entonces, el carcelero fue testigo de un tremendo ejemplo de honestidad y de integridad de unos que teniendo la oportunidad de volarse, no lo hicieron. Y ese testimonio impactó, ese testimonio real impactó al carcelero. Por eso les pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y muy posiblemente este carcelero también había escuchado a aquella joven que fue liberada anunciando, estos varones anuncian el camino de la salvación. Y él se da cuenta, estos varones son diferentes. Estos varones viven diferente y se acercan. ¿Cómo hago para tener lo que ustedes tienen? ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago para tener la paz que ustedes tienen? Porque muy posiblemente este carcelero durmió aquella noche arrullado por los cantos de estos varones, porque si todos los presos los escuchaban y ellos ahí cogidos del cielo. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel. Poder cantar ahí en medio de ese momento, o alguna alabanza, porque eran himnos a Dios. Algo estaban cantando. Y cuando viene
Él les pregunta esto, impactado por el testimonio de ellos. Viene esa respuesta gloriosa: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos de donde están. Y esto nos habla de la segunda cosa a la cual nosotros necesitamos ser liberados, y es que necesitamos ser liberados de la incredulidad. Cree. Ante ese problema que tienes, esas situaciones que estás, cree. Cree y serás salvo tú y tu casa. Y es que, amados, nosotros no podemos controlar lo que pasa allá afuera. No vamos a poder controlar las situaciones, no vamos a poder controlar el clima, nosotros no controlamos el tráfico, nosotros no controlamos situaciones accidentales, no controlamos el genio que tiene nuestro esposo, ni nuestro jefe, ni nuestra esposa. Eso nosotros no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud. La actitud que nosotros tomamos ante las cosas que fallan en el mundo, eso sí lo podemos controlar nosotros. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la fe. Porque quien tiene fe siempre tiene una actitud positiva ante la vida. Las personas incrédulas generalmente son personas amargadas. Generalmente son personas amargadas, generalmente son personas malgeniadas, son personas negativas. Porque no tienen fe. Es un problema de fe. El problema de mala actitud ante la vida generalmente nace de un problema de fe. Tal vez te preguntes, pastor, ¿y cómo hago yo para tener esa fe? Yo que soy uno de esos fosforitos, ¿sí? Que me desespero con nada. ¿Cómo hago para tener esa fe? Pablo y Silas sabían que el problema de este varón era un problema de fe, porque dicen, cree, tú necesitas creer en lo que le están señalando a él. Y por eso dice el versículo 33, luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Como el problema de fe, ¿qué se necesita para corregir el problema de fe? La Biblia, la palabra. Porque es imposible tener fe sin una sólida relación con la palabra de Dios. Porque aquello que nosotros llenamos nuestra mente, de eso es lo que terminamos creyendo. Si todas las mañanas tú te levantas y lo primero que llenas tu mente, o si la poca literatura que lees es el que hubo, alerta. Y esta mañana nos despertaron allá en el barrio, alerta, asesinato en el barrio, tenemos la foto. Pare con el otro malas noticias. Pero si uno solo llena su mente de eso, de redes, de las noticias, de Caracol, de Red Más, de City TV, eso es lo que vas a terminar creyendo. Eso es lo que vas a terminar creyendo. Pero si tú dedicas cada día un tiempo especial para estudiar, meditar en la palabra, entonces tu corazón se va a llenar de fe. Porque esta es la única manera. Por eso dice Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿cómo se obtiene la fe? Así que la fe viene como resultado de ¿qué? De oír el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que quiera tener fe necesita la Biblia, necesita la palabra de Dios. Y esta batalla por permanecer en la fe no es una batalla de los incrédulos y la gente que está allá afuera, es una batalla de todos nosotros. Porque el enemigo, Satanás, al reconocer que no puede poseer nuestros cuerpos, lo que hace es empezar a atacar nuestras mentes con pensamientos negativos. Esos exámenes le van a salir mal, eso va a ser grave, eso lo van a echar del trabajo, lo van a sancionar. Ese chino está en el vicio, y eso va a ser grave. Y él empieza a lanzar esos dardos de fuego. Por eso dice el mismo Pablo a los Efesios que tomen el escudo de la fe con el cual puedan resistir los dardos de fuego del maligno. Por eso es que diariamente necesitamos constantemente estar llenando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios,
porque los resultados que produce esto son poderosos. Eso es lo que dice el versículo 33 y 34. Dice, a esas horas de la noche, o sea, ya como a la 1 de la mañana, 1 y piquito, porque si Pablo y Silas estaban cantando a medianoche y pasó el terremoto, por lo menos sobre la 1 de la mañana, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Pues, ¿qué le pasó a este carcelero? Se convirtieron, fueron salvos. Entonces, qué tremendo que aquel terremoto, que estuvo a punto inicialmente de convertirse en una gran tragedia, porque al otro día hubiera salido en el cubo, ¿sí? Suicidio en la cárcel, hubiera salido al otro día, pero lo que estuvo a punto de ser una gran tragedia terminó en una gran celebración. Se alegró, volvieron a la casa felices. La conversión de estos varones, de esta familia, fue rápida, pero fue genuina. ¿Y cómo lo demostraron? Ahí lo dice, se bautizaron, el carcelero le lavó las heridas, les llevó alimento a ellos. Y esto nos habla de la tercera cosa que nosotros necesitamos ser liberados. Recordemos, número 1, necesitamos ser liberados ¿de qué? Inestabilidad emocional. Número 2, de la incredulidad. Número 3, de la superficialidad. Porque la conversión de ese carcelero no fue superficial, fue genuina. Sus actos así lo demostraron. Este varón no fue un varón superficial. Y la superficialidad es uno de los problemas más serios de esta generación. Porque nadie quiere comprometerse. Nadie quiere comprometerse. Queremos vivir la vida loca, pero sin compromiso. Muchas de las parejas, no entiendo, la mayoría de parejas, de hecho, quieren los privilegios de una pareja casada. ¿Cuáles son esos privilegios? El apoyo afectivo, la intimidad. Quieren ese privilegio, pero no quieren el compromiso de una pareja casada. No quieren casarse, no quieren ser fieles, no quieren provisión, no quieren dar cuentas. ¿Sí? O sea, quieren los privilegios, pero no quieren el compromiso. Y es imposible crecer y desarrollarse, ser exitoso en la vida, es imposible sin compromiso. Porque el compromiso produce privilegios. Y eso pasa en todas las organizaciones. En todas las organizaciones, entre más te comprometes, más beneficios tienes, más empiezan a tenerte en cuenta para ascensos, para incrementos, para muchas cosas, porque estás comprometido. Más beneficios empiezas a disfrutar. Ahora, ¿cuánto más hará el Señor con aquellos que se comprometen con Él de verdad? Y aquí hay unos varones que están fuertemente comprometidos con el Señor, Pablo y Silas, y Dios estaba comprometido con ellos, y por eso Dios los liberó. Amén. Ellos no necesitaban salir de la cárcel, pero sí estaban sufriendo. Sí estaban sufriendo. Había dolor en sus cuerpos, cansancio. Y el Señor hace temblar la tierra para traer descanso a sus hijos, a estos hijos que están comprometidos con Él. Esta historia nos señala a un grupo de personas que necesitaban encontrar la libertad, pero esos no eran Pablo y Silas. Los verdaderos presos de esta historia eran el carcelero y su familia. Ellos eran los verdaderos presos. ¿Presos de qué? De su mal manejo emocional, de su pecado. Mientras unos se querían matar, los otros cantaban. ¿Ves de cómo ellos estaban presos? Pablo y Silas eran libres. Estaban encarcelados, pero ellos vivían en esa libertad que Dios quiere que vivamos.
Esa libertad en la cual nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con Dios. Es esa libertad donde no necesitamos estar con todo perfecto en la vida para poder alegrarnos y cantar. Es esa libertad que nos trae aquí endeudados, emproblemados en el matrimonio, enfermos, y nos hace capaces de decir: levanta una aleluya con el enemigo frente a mí. Amén. Es esa libertad la que Dios espera que nosotros vivamos, y es esa libertad la que tenían Pablo y Silas. Mientras uno pensaba en lo peor, el carcelero, los otros sabían que Dios tenía el control, y por eso no necesitaban tomar el control en sus manos. No necesitamos volarnos, porque el volarse hubiera sido tomar la carnal, la humana. Paticas para el Señor. Pero como ellos confiaban en el Señor, no necesito hacer la mía, no necesito jugarme la mía, la mañosa de siempre, no necesito, porque puedo confiar en Él. No necesitaban volarse. Esa es una relación firme. Ellos ya eran libres. El verdadero preso era el carcelero y su familia. Ellos estaban presos en la cárcel del pecado, porque esa es la cárcel en la cual los seres humanos vivimos, encerrados en la cárcel del pecado. Y por eso dice Juan capítulo 8 versículo 34. Ese es el diagnóstico del Señor: les aseguro, todo el que peca es un esclavo del pecado, afirmó Jesús. Es un esclavo del pecado. Y así se sintió este varón, así se reconoció este varón. Él se reconoció pecador, por eso se botan los pies de estos varones cuando es un testimonio temblando. Varones, ¿qué hago para ser salvo? Y fue ese arrepentimiento y esa fe la que hizo que aquello que, como les digo, estaba a punto de ser una gran tragedia, terminó en una gran celebración. Y fue una celebración no solo para él, sino para toda la familia. Y si queremos que nuestras crisis terminen en una celebración para todos en casa, necesitamos tomar la misma reacción que tomó el carcelero. Porque de pronto la vida te esté temblando ahorita, porque de repente la vida tiembla. ¿Y qué vas a hacer? Hacer lo que algunos hacen, como tristemente vimos personas la semana pasada lanzándose desde el cuarto, desde el piso altos. Eso es lo que vas a hacer ahora que la vida te está temblando por tu desespero, por tu mal manejo emocional, porque no consigues creer, porque no consigues confiar. Eso es lo que vas a hacer. Porque eso no es lo que está esperando el Señor. Pues si la vida hoy se te está moviendo, si se te está moviendo los cimientos de la vida, si se te está moviendo el piso, si te está temblando la vida por diferentes circunstancias, hoy tienes que hacerlo del carcelero, pedir luz y volver a Dios. ¿Qué hago para que me salves? ¿Esta? ¿Qué hago? Volver a Dios de verdad, sin superficialidad, con compromiso. Porque no es volver a Dios el domingo, es volver a Dios cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cada día volver al Señor y arrepentirnos de verdad, reconocer nuestro pecado sin superficialidad. Y estos varones lo hicieron. Estos varones, esta es la vida que el Señor espera que nosotros vivamos, no una vida de superficialidad. La vida de Pablo y Silas no era una vida de superficialidad. Confiaron en medio del dolor, como lo vemos ahorita. ¿Por qué no era una vida superficial? Porque ellos consiguieron perdonar a aquel que les había daño. Porque cualquiera hubiera dicho, ¿no? En su posición, el carcelero los metió allá, los metió en el cepo sin que lo mandaran.
¿sí? Y cuando Pablo y Silas estaban allá abajo y el carcelero se iba a matar, cualquiera hubiera podido decir, bien hecho, hermano, que es una caspa. Cualquiera hubiera reaccionado de esa manera. Pero aquel que te perjudicó injustamente, si eres capaz de ir a compartir el evangelio y decir, no, espere, tranquilo, no se nada. A ese mismo que no te quiere pagar, a ese mismo que te hizo echar del trabajo, eres capaz de hacerle el bien a una persona que eso es ser libre. Eso es ser libre. Y eso eran Pablo y Silas. Y estos varones fueron libres. El carcelero, ¿y cómo lo demostró? Reparó el daño. Porque él mismo dijo, él como carcelero muy posiblemente tenía siervos y siervas, pero lo que dice el texto es que él mismo les lavó las heridas. Él mismo se puso a lavarle las heridas a ellos para reparar el daño. Eso es ser libre. Reparar el daño causado. Reconocer, mira, yo te ofendí, yo la amarré contigo. Reparar el daño. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es lo que espera el Señor. El evangelio no se trata de decir, se trata de hacer. Y necesitamos ese nivel de compromiso con el Señor, no de superficialidad. ¿Por qué? Porque los planes que el Señor tiene contigo son planes de bien y no planes de mal. No son planes solo para ti, es que son planes para tu familia. Porque si hay una verdad que nos deja muy clara este versículo 31 y en la cual hemos venido meditando, Dios te salvó pensando en ti, pero está pensando en tu familia. Porque es que no dijo, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Está pensando en tu casa, en tus hijos. Te escogió y está pensando en tus hijos. Esa es la verdad del Señor. Esto es lo que necesitamos creer. Aunque nuestros ojos nos están vendiendo una imagen parcial. Porque cuando el carcelero estaba ahí, él vio que las cerrojos se abrieron, pero no estaba viendo que los presos estaban ahí metidos. Y de pronto nuestros ojos nos dejan ver una cosa con nuestros familiares. Pero esta es la realidad del Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Creer. Esforzarnos por creer. Por creer en lo que el Señor está diciendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está pensando en ti, está pensando en tu familia del Señor. Cuando Dios llamó a Abraham, como les digo, ellos eran los viejitos estériles. Abraham y Sara. Y Dios lo llamó pensando en los hijos de ese par de viejos estériles. Pensando en ellos, haré de ti una gran nación. Si no está pensando en ti, está pensando en tu familia, está pensando en otro, está pensando en otra comunidad. Porque este carcelero fueron de los, él y la familia de Lidia fueron de los primeros convertidos en Filipo. Y como veíamos la semana pasada, fueron los filipenses, aquellos que una y otra vez, consistentemente, apoyaron a Pablo mientras él estaba predicando en diferentes regiones tesalónicas, lo sustentaban. Porque el Señor no solamente estaba pensando en esa familia, sino estaba pensando en la familia de la tierra, en otras personas, en otras familias, en otras comunidades. Porque el Señor está pensando en grande con nosotros. Conseguimos pensar en grande nosotros, en nuestro Dios. O a veces nuestra incredulidad nos hace verlo así, chiquitico, y no conseguimos confiar. No conseguimos confiar y creer en Él. Amado, Dios tiene planes grandes contigo. Amén. Con tu familia. Amén. Dios tiene planes grandes contigo. Pero
para poder cumplirlos, necesitamos ser libres de esos detalles. Entregar el control de nuestras emociones al Espíritu Santo. Entregar esa incredulidad al Señor, esa superficialidad que a veces nos caracteriza a nosotros. Entonces, ¿cómo estás lidiando con esto? ¿Cómo lidias con la incredulidad? ¿Cómo estás lidiando con el tema de tus emociones, con tu genio y con tu carácter? ¿Cómo lidias con la superficialidad, con querer llevar una relación con el Señor a medias? Pues sí, sin tanto, no me comprometo tanto porque fanático no era un fanático. Es que si nos considero unos cuantos fanáticos más. Si el Señor nos considera eso. Lo cierto es, amados, que cuando la salida no podemos encontrar, siempre en Cristo está el camino a la libertad. Cuando la salida no podemos encontrar, siempre en Cristo está el camino a la libertad. Porque nuestro Dios es un Dios de libertad, que no quiere que vivas en esclavitud, que quiere que vivas en esta libertad. Entonces yo no sé si el día de hoy hay algo en lo que tú te sientes preso, agarrado, cogido. Si no puedo, estoy en este seco, necesito que el Señor me libre de esto. Invito a que te pongas de pie y oremos al Señor, conociendo su poder, conociendo su poder. Cierra tus ojos.